Bueno, fíjese, le hemos venido hablando de esto, pero más precisamente le diría que se ha venido detectando una situación, un fenómeno desde el año pasado, que ya tiene, le diría yo, la definición de alerta. ¿Qué es lo que sucedió? A través del clonazepam se lanzó un desafío que, lo que son las cosas, se ha hecho particularmente viral. Se llama el reto del clonazepam. Clonazepam. Niñas, niños, jóvenes toman esta pastilla y el que se duerme al último gana. Es el reto, ese es el reto. Pero en el fondo es un peligro, ¿eh? Mire, hace una semana 15 estudiantes se intoxicaron por ingerir este medicamento en Guanajuato. Y el año pasado las autoridades ya habían contado al menos 500 casos derivados de este tipo de retos. Que ahí tiene usted, se echa a andar, aquí estoy, ahí les voy, me lo tomo y aquí yo ando en ello. Bueno, ¿de qué se trata? Es decir, más el reto ya está claro de qué se trata, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué se presume que pudiera la gente adolescente, niñas, niños, sobre todo adolescente, meterse en un reto de esta naturaleza? Le hemos pedido al doctor René Alejandro Mejía Fomperosa, que es residente de neurología del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, pues que nos diga, a ver él cómo ve las cosas. Doctor, muchas gracias, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias. Buenas noches a todo el público, muchas gracias aquí por la invitación. A ver, el asunto, primero, ya lo caracterizamos más allá de la alerta como un asunto grave. El clonazepam, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué supones que se metieron en una dinámica de esta naturaleza, de un reto de este tipo? Pues el clonazepam, en primer lugar, es una droga que se llama, derivado de un grupo que se llaman benzodiazepinas. Este tipo de fármacos se utilizan generalmente para pues tratar algunas entidades como son ansiedad, algunas pues personas incluso lo utilizan para tratar el insomnio, se utiliza también como sedante por sus propias acciones. Lo que hace al final de cuentas este fármaco es inhibir la actividad del sistema nervioso central. Y eso al final de cuentas pues es lo que termina por dar todas estas síntomas, ¿no? De mareo, de somnolencia, de confusión, de desorientación, ¿no? Al final de cuentas, el punto aquí es un fármaco controlado, ¿no? De hecho, la Ley General de Salud, en su sección 226, lo clasifica los tipos de fármacos y está aquí clasificado como en el grupo 2, que pues es un fármaco controlado que requiere una receta médica. El problema también aquí es que sí hay un mal uso de las benzodiazepinas, del clonazepam, en general, ¿no? O sea, sí, muchos médicos, la verdad es que lo utilizamos de una manera indiscriminada para justamente este tipo de cosas, ¿no? Tal vez cuestiones que podían resolverse sin necesidad de utilizar algún fármaco, utilizamos una benzodiazepina, ¿no? Ya sea clonazepam, alprazolam, para pues ayudar a los pacientes. Y me imagino que de aquí también, pues, muchos de los jóvenes tienen acceso a este tipo de fármacos, porque es muy común que gente, adultos y sobre todo adultos mayores, utilicen este tipo de fármacos. Pues me imagino también que el punto también de este tipo de medicamentos, generalmente su efecto de acción no es muy larga y tiende a generar este tipo de manifestaciones, como había mencionado hace rato. Y pues me imagino que en ese sentido por eso se les hace como gracioso, atractivo, ¿no? El utilizarlo y ver justamente, ¿no? Quién se queda dormido a último lugar, que digo, ese es al final de cuentas el menor de los problemas, ¿no? Pero desafortunadamente, pues bueno, también tienen otros efectos adversos, obviamente el abuso de este tipo de sustancias, que pues no nada más llevan a la somnolencia, ¿no? Incluso pueden ser catastróficos, ¿no? Entonces, me imagino que ese es como que el boom que está teniendo este tipo de retos, ¿no? Y pues de hecho también en años pasados no ha habido este tipo de tendencias que de repente pues nos parecieran como pues ilógicas, ¿no? Sí. Como por ejemplo cuando empezaron a consumir el detergente, ¿no? Como que uno no entendería Sí. por qué utilizar o por qué hacer este tipo de retos que la verdad es que pues no traen nada bueno, ¿no? Oye, a ver, René, déjame plantearte, doctor, causa adicción, primero. Segundo, ¿para qué se receta? ¿Para qué? Es decir, es un medicamento Sí. que lo que busca es en las personas que se les receta lo siguiente. Y tercero,
¿Qué puede pasar con un adolescente? Pienso, quizás una niña, un niño, vete a saber, estoy pensando, no sé, arriba de 8 años, quisiera pensar, o 10, ¿no? Sí, sí, ¿Qué sí. puede pasarle en su cuerpo, en su salud al paso del tiempo? Y si se vuelve recurrente, ¿qué puede pasarle, no? Sí, de la primera pregunta, ¿causa adicción? Sí, esto es un poco más a largo plazo, ¿no? Se ha visto que, digo, después de su consumo ya, después de las 2 o 3 semanas, puede causar cierto tipo de dependencia, sobre todo porque afecta muchos circuitos neuronales que tienen que ver con justamente este tipo de adicciones, ¿no? Algunos circuitos de recompensa, libera dopamina, ¿no? Como otros efectos, y eso al final de cuentas es la génesis de las adicciones. Por sí solo no es como que lo vaya a ocasionar, evidentemente tiene que haber ahí un poco de trasfondo, tiene o afecta un poco la personalidad de la propia persona, tiene que tener algunas ciertas características que los hacen propensos a justamente el abuso de sustancias. La siguiente pregunta, ¿para qué se utiliza? Pues digamos, el uso inicial o el uso original es justamente ansiolítico. Hay distintos tipos de este tipo de medicamentos de acuerdo a su vida de acción. Eh, Duran, ¿no? Distinto tiempo en el organismo, pero principalmente actualmente se utiliza para justamente el trastorno de ansiedad generalizado. Se puede utilizar para tratar el insomnio, aunque digamos hay otras técnicas que preferimos utilizar un poquito antes de justamente prescribir este tipo de medicamentos, y también se puede utilizar como sedante y en algunas ocasiones, ¿no? También tiene una acción anticonvulsivante, como al final de cuentas lo que hacen es disminuir la actividad cerebral, tienen esta función, ¿no? ¿Qué puede ocasionar en los niños? Ellos, pues bueno, este tipo de fármacos se metabolizan en el hígado y generalmente los niños tienen un metabolismo un poquito más rápido. Entonces, lo que ocasiona aquí es que requieren menos dosis para tener los efectos. Entonces, si digamos en un adulto una dosis, una tableta de 2 miligramos y la consume para el insomnio, pues tal vez en el adulto le va a ocasionar nada más eso, ¿no? Somnolencia, un poquito de mareo, algún malestar. Pero en el niño, si se toma ese tipo de dosis, pues puede ocasionar justamente estos efectos indeseables, ¿no? Que incluso lo pueden llevar hasta al coma, ¿no? Eso es Uy, al final de uy. cuentas el efecto del consumo, digamos, excesivo. Por sí solo es un poco complicado que este tipo de fármacos ocasionen la muerte, ¿no? Generalmente los casos que se han reportado es cuando se empiezan a mezclar sustancias, ya sea que muchas personas desafortunadamente las mezclan con alcohol, las mezclan con otro tipo de analgésicos, opiáceos, y ahí es en donde justamente, ¿no? Sí. Como hacen sinergia, y eso puede llevar a la muerte, ¿no? Pero definitivamente lo que sí puede ocasionar en los niños y a dosis excesivas, pues sí puede ser que los pueda llevar pues a un estado de Oye, coma, ¿no? ¿has Sí. recibido, doctor, casos? ¿Has tenido casos de este tipo o no? Nosotros, bueno, en mi experiencia ahorita, recientemente no, pero tengo colegas, sobre todo en el área de psiquiatría, que sí, definitivamente ellos sí han estado un poquito más en contacto con este tipo de situaciones. Y sí, de hecho, el perfil, ¿no? Que llegan son justamente chicos desde 10 11 años hasta los 17 18 años, ¿no? Que están como justamente siguiendo este tipo de tendencias, ¿no? Pero digo, sí es algo que desafortunadamente se ha visto desde finales del año pasado, ¿no? Incluso también ha contribuido un poquito a que haya, pues haya en el mercado un poco de Sí. escasez de benzodiazepinas para la gente que incluso, pues digo, que sí las Que tiene sí, que consumir, sí, ¿no? sí, claro. Oye, Exactamente. a ver, dos cosas finales. ¿Algún perfil socioeconómico, femenino, masculino, qué has encontrado ahí? En ese sentido, no hay como tal alguna distinción. Generalmente, las mujeres tienden a ser un poquito más susceptibles a los efectos de las benzodiazepinas por cuestiones hormonales, ¿no? Porque sí está un poquito asociado al ciclo ovulatorio, de qué tanto se expresan algunos receptores, ¿no? Justamente en donde actúan este tipo de fármacos, ¿no? Entonces son un poquito más susceptibles, pero al final de cuentas la verdad es que no hay distinción pues en algún perfil socioeconómico en específico, ¿no? Desafortunadamente pues las redes sociales tienen un alcance Sí. pues global, ¿no? Entonces en ese sentido no hay alguna distinción. Lo que sí pues también desafortunadamente es que generalmente en un estrato un poco más limitado tienden a adquirirlos de una manera pues ilegal, ¿no? Que desafortunadamente esto también es un problema. Al haber tanta consumo de este tipo de medicamentos, sí hay un mercado
pues un mercado negro, ¿no? Y eso no es el problema, también hay un mercado de pues, productos apócrifos, ¿no? Y entonces productos que no pueden tener un control de calidad adecuado y eso pues es lo Oye, ¿cuánto peligroso cuesta, también de este tipo de situaciones. ¿Cuánto cuesta en el mercado? Pues más o menos, digo, dependiendo el genérico va costando alrededor de unos 300, 400 pesos, el de patente sí puede llegar a costar más de 1,500 pesos, ¿no? Uf, El que es de patente. Pero ¿no? es que, Pero oye, más las o menos. patentes y el de el genérico, pues ya se dan un quien vive de casi de todas en términos de la calidad del producto, ¿no? Sí, sí, sí. Teóricamente, digo, no hay diferencia, ¿no? Entre uno y otro. Al final de cuentas, tienen los mismos controles de calidad y la biodisponibilidad es la misma. Hay ciertas diferencias muy mínimas entre un producto de patente y uno genérico, pero son equivalentemente lo mismo, ¿no? Entonces, Bien. en ese sentido, no hay mucha diferencia. Doctor, gracias. Buenas noches. Gracias por la consulta, doctor. Muchas gracias por la invitación. Adiós. Gracias. Hasta Buenas luego. noches.